Es la misma vuelta al cole, la de todos los eneros, pero desde luego es muy distinta. Dirán ustedes, ¿qué cambia? Varias cosas, varias cosas. Vamos a averiguarlo, como les decíamos, con Quique Bassat, al que ya habíamos saludado, y con Laura Baena, fundadora del Club de Malas Madres. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días, Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos en medio intentando despejar todas las dudas que tenemos. Una de ellas, Quique, ahora que hemos escuchado que el Gobierno había recomendado que con 5 positivos fuese considerado un brote dentro de una misma clase y, por tanto, el aula entera confinada, ahora dice la Comunidad de Madrid que quiere dar un paso más y que se considere brote a partir de 3. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo me quedaba con la idea de los 3 como posible brote. Cuando ya tengamos 5 positivos en la clase, probablemente haya muchos más de 5 y ya sea tarde para contener la transmisión en el interior de las aulas. Hay que diferenciar muy claramente lo que es que entren casos positivos que vienen infectados desde casa y que haya transmisión en el interior de las escuelas. Claro. El confinamiento de los contactos se hace específicamente para que no haya transmisión en el interior de las escuelas, que es lo que podemos evitar. Evitar los casos que se infectan en su casa es imposible. Bueno, Quique, tenemos un montón de dudas que además nos han trasladado los propios padres a la puerta del cole esta mañana, cuando iban a dejar los niños en el centro escolar. Esta es la primera pregunta que nos han trasladado. ¿La cuarentena es diferente para niños vacunados que para los no vacunados? Claro, porque ahora mismo, Quique, estamos en un proceso de vacunación infantil en el que hay chavales que están vacunados y chavales que no. De momento es diferente en el sentido de que no hay niños menores de 12 años o hay un porcentaje muy pequeño, creo que es un 2%, que han recibido la pauta completa, las 2 dosis de la vacuna. Mientras no tengamos a niños adecuadamente vacunados, la cuarentena tendrá que ser como si no estuvieran vacunados. Cuando ya tengamos unos cuantos que han recibido la pauta completa, estos podrán saltarse la cuarentena igual que hacen los adolescentes. Bueno, más dudas que hemos recogido esta mañana a la puerta de los coles para Quique. ¿Tenemos que avisar al colegio cuando vacunemos a los niños? ¿Qué hacemos, Quique? Pues ¿En cuanto sí, vacunemos al niño le decimos al cole que nuestro hijo está vacunado? Sí, eso sería lo ideal. Supongo que cada colegio tendrá sus mecanismos de contacto con las familias, pero lo ideal es que todos los docentes y los responsables sepan qué niños están correctamente vacunados y qué niños no lo están. Mi consejo sería que se haga así. Siempre son los padres los que deberían comunicar esto y no tanto el sistema de salud, que son datos evidentemente confidenciales. Claro, efectivamente. Somos los padres los que, motu propio, debemos comunicar si hemos vacunado o no al niño, pues para que el colegio sepa cómo actuar en caso de que le pille un positivo en su clase. ¿Hay más dudas, Quique? ¿Cuánto tiempo tendría que pasar mi hija para poderse vacunar después de haber pasado el COVID? Esta es una de las dudas más frecuentes que nos hemos encontrado, Quique. Pues lo que dicen ahora mismo las recomendaciones es que tienen que pasar 4 semanas desde haber pasado el COVID o haber dado positivo por el COVID. Y a partir de esas 4 semanas ya se puede volver a vacunar o ya es elegible para recibir la vacuna. Muchos expertos dicen que esas 4 semanas... ¿O desde que termina la cuarentena? Desde que dan positivo, desde que se confirma la infección. Otra cosa es que muchos expertos sugieren que esas 4 semanas no es lo adecuado vacunar tan pronto después de una infección natural y que sería mejor aplazarlo al máximo posible. Pero las recomendaciones actuales son de 4 semanas, esperar 4 semanas. Bueno, a los padres también les está preocupando en estos momentos muchísimo la nueva variante, Omicron. Atento a la siguiente pregunta, Quique. ¿Es Omicron más grave para los niños? ¿Qué les decimos? Esa es una muy buena pregunta, pero no, en principio no es más grave. Es cierto que ha habido reportes de 2 países diferentes, de Sudáfrica y de Estados Unidos, donde se había demostrado un aumento de los ingresos hospitalarios en niños afectados por Omicron. Nosotros en nuestro país no hemos visto esto en absoluto, no hemos visto ningún aumento de la incidencia de hospitalizaciones en niños y las infecciones que se están produciendo ahora mismo en niños siguen siendo igual de leves y en muchos casos asintomáticas, a pesar de ser por Omicron. Fíjense que en estos momentos hay padres que de momento estamos un poquito ya de entrada aliviados, ¿no?, por haber recuperado la normalidad. Ya de entrada, porque han sido dos semanas complejas de vacaciones escolares. Entonces, estamos intentando retomar la normalidad. Pero claro, por un lado decimos, ¿cómo nos vamos a arreglar? Porque además hay casuísticas, pero vamos, para rato. Laura, nos encontramos con padres que dicen, oye, mi chaval ha dado positivo,
pero yo soy negativo. ¿Qué hago? ¿Me tengo que quedar en casa? Entiendo, Laura, que pidiendo un permiso especial a la empresa, ¿no? Esa es una de las mayores preguntas que nos llegan cada día a la asociación y, bueno, es un poco la vuelta al cole. No viene con ilusión y emoción, Silvia, sino que viene con muchísimas dudas y mucha incertidumbre para las familias también. Coincido con Quique que una de las mayores preocupaciones es ese confinamiento hasta 5 positivos que preocupa mucho a las familias, pero además de lo que tú dices, cuando tu hijo o tu hija es positivo y tú no, claro, no tienes baja laboral. Esto clama al cielo de verdad. Entonces, lo que la mayoría de las familias están pensando es que este confinamiento hasta 5 positivos parece que es para evitar esas bajas laborales que debería haberse aprobado durante estos 2 años. Y más allá de que tengan COVID positivo o no, es cuando un hijo o una hija enferma. Eso me parece como de sentido común, y estar en este momento en el que las familias nos escriben diciendo ¿qué puedo hacer? Y decirles no puedes hacer nada, tendrás que dejarlo solo en casa o tendrás que dejarlo con un abuelo, una abuela, o tú pedirte un día de vacaciones. Empezar el año así es muy complicado. Pero yo, Silvia, me gustaría aprovechar que está Quique por aquí para 2 casos que nos llegan muchísimo también. Te cuento, si un padre o una madre es positivo y los niños son negativos, van al colegio, no van, tiramos de responsabilidad personal o realmente pueden ir al colegio. Y luego también la otra duda segunda es los síntomas de catarro. Volver con esa ventilación que han pedido, los niños abrigadísimos, con los mocos que siempre están en invierno. ¿Dónde está el límite? ¿Cómo medimos si un niño o una niña puede ir con un síntoma como puede ser mocos o tos que tienen durante todo el año? Silvia. ¿Qué hacemos, Quique? ¿Le mandamos al niño o no le mandamos al niño a clase? Es que es una situación que será muy habitual. Yo siempre he defendido que un niño con síntomas debería quedarse en casa hasta que se demuestre que no tiene COVID. Lo que pasa es que entiendo que la situación en el mes de enero, con las temperaturas en muchos casos bajo cero y con los mocos como lo más común que tienen todos los niños, es una situación que hace que muchos niños se deberían quedar en casa, y eso a veces no es viable. Yo creo que aquí tenemos que tirar de sentido común. El niño que presente sintomatología importante, con fiebre, con tos persistente, esos son los niños que nos deberían preocupar más, ¿no? Y en ese caso mi sugerencia sería que se queden en casa hasta que se pueda demostrar que no tienen COVID. Pero entiendo que la gran mayoría de los niños en estas épocas tienen algún tipo de síntoma y que estarían las aulas desiertas si fuéramos muy, muy escrupulosos siguiendo esta norma. Quique, luego otra cuestión que también planteaba Laura. ¿Qué pasa si el niño es negativo y es el papá o la mamá los que son positivos? Claro, sobre todo si son papás o mamás que son familias monoparentales, que tienen que cuidar ellos solos del niño y que no tienen a nadie más que le lleve al cole. ¿Qué hacen? ¿Se quedan en casa aunque el niño sea negativo? ¿Le llevan al cole? Pues es una pregunta difícil de responder. Lógicamente, si el niño no tiene síntomas, pero es un contacto estrecho de un positivo, mi recomendación sería que por lo menos se hiciera un test rápido para descartar que ese niño se haya infectado, porque lo más probable es que se haya acabado infectando, y si el niño no está infectado, entonces que se lleve a clase. Evidentemente, si es una familia monoparental, si hay dificultades para salir de la casa y llevar al niño a clase, pues eso no se va a poder hacer y el niño se va a tener que quedar en casa. Pero en todo caso debería estar lo más aislado posible de su padre o madre positivos para no infectarse si todavía no se ha infectado. Claro, porque ahora mismo yo también creo que estamos en la urgencia. No sé cómo lo veis vosotros. Tenemos muchísimas dudas, muchísima incertidumbre, pero luego, al fin y al cabo, la pregunta es ¿cómo se va a educar a los niños en esta situación? Porque claro, el niño que dé positivo tiene que estar en casa, pero ¿va a poder seguir las clases o va a ser como cuando está malo? Es que va a ser niños dando positivo en cadena una semana y otra. Entonces, claro, ¿cómo se gestiona todo esto? María. Y eso es otra de las cosas parece que hemos decidido integrar el virus, ¿no? Que todas estas políticas que se están aprobando van en esa dirección. Hemos optado porque el virus va a ser como una suerte de gripe y, por tanto, tendremos que ser consecuentes con eso. Entonces, tratarlo como una gripe. Si tu hijo tiene gripe, pues no va, pero una vez que se le pase, pero tú sí vas, si no la tienes, ¿no? Por tanto, yo creo que ante esta situación que se ha determinado desde el punto de vista de la Comisión Nacional de Salud y del Gobierno y de las comunidades, pues actuemos con la mayor normalidad posible, teniendo en cuenta que el grado de peligrosidad de esta variante pues es muy inferior a otras que hemos vivido. Laura, ¿a ti te preocupa?
A mí me preocupa que creo que lo mínimo sería exigir a las administraciones públicas pues realmente que se remanguen y que realmente pongan medidas de conciliación que no ha habido, me parece fundamental, y luego que también pongan al servicio de los colegios, los centros educativos y de la familia esos test, como decía Quique, que son tan importantes para descartar unos positivos en un momento dado. Ayer hablando con la comunidad educativa me decía que además esos 4 niños, que todavía no hemos llegado a 5 para ese confinamiento de clase, no van a tener clases telemáticas, con lo cual van a ser niños que estén durante 7 días sin educación. Entonces, claro, yo creo que al final se han puesto las medidas sobre la mesa, un protocolo que se confirmaba el viernes sin tiempo de reacción para familias ni centros educativos y que realmente se ven muy desprovistos de qué hacer y cómo hacer, ¿no? Evidentemente, iremos viendo cada día, iremos sobreviviendo, pero yo creo que hay que exigir al Gobierno realmente una implicación mayor después de 2 años sin medidas realmente eficaces.